Ya, vamos a comenzar con la parte de derivadas parciales. Lo que vimos el día viernes era como un preámbulo, ¿cierto?, para llegar a este tópico que, bueno, se asemeja bastante, ¿cierto?, a lo que ustedes ya vieron de derivadas. De hecho, también requiere que repasemos un poco las derivadas o sea, que vienen en una variable, ¿ya? Así que lo primero que vamos a partir es recordando este límite, ¿cierto? Que era el límite que nos permitía obtener la derivada en el caso de que exista cierto límite, nos permite obtener la derivada de una función de una variable. Recuerden que el límite que está puesto ahí, ¿cierto? Que en realidad, ¿cierto? Medir el cambio instantáneo de una función, viene directamente de esa figura, ¿cierto? Que tiene que ver con sacar la pendiente de una recta que une dos puntos. ¿Ya? De ahí venía esa fórmula tan conocida de la derivada. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, entre x y f de x más h, hay una recta que une esos dos puntos, y esta recta tiene una cierta pendiente. La pendiente está dada por lo que vemos ahí arriba, es decir, la recta de los valores y, que es f de x más h menos f de x, que es lo que ven en el numerador, dividido la recta de x más h con x, que da h, que es lo que ven en el denominador. Entonces, el límite cuando eso tiende a cero, es decir, cuando vamos a sacar la pendiente instantánea, ¿cierto? Es la derivada de la función. Y entre otras cosas, ¿cierto? Tenemos que su interpretación es el cambio que va a tener la función en ese punto en específico. ¿Ya? Es decir, cómo va a empezar a crecer a partir de ahí, o si crece o decrece, ¿cierto? Eso también dependía si el valor de la derivada nos daba algo que era positivo o nos daba algo que era negativo, ¿cierto? Eso eh, iba a cambiar, ¿cierto? La interpretación de esta derivada. Así que, entre otras cosas, nos servía para eso, ¿cierto? También para graficar, y también después nos sirve para encontrar óptimos de una función, que también lo vamos a aplicar en una función de varias variables, ¿cierto? Porque va a tener la misma utilidad. Así que primero tenemos que saber cómo se deriva una función que tiene más de una variable. Esta de acá es la función es con una variable, ¿cierto? Cuando tenemos más de una variable, ¿cierto? Tenemos que ver, bueno, estos son los resultados más típicos de las derivadas, ¿ya? Eh, Cosas que tienen que recordar, ¿cierto? Cómo se deriva la función potencia, la función logaritmo, algunas trigonométricas, ¿cierto? Por aquí recordar cómo se derivaba, por ejemplo, la función exponencial, que nos daba exactamente lo mismo. Cómo se deriva a elevado a x, donde a es cualquier número, ¿cierto? Se deriva de esa manera. Tenemos por aquí la derivada del logaritmo natural, la derivada de la potencia por este otro lado. Ahí. Ya, entonces recuerden que saber derivar x elevado a n quiere decir que pueda derivar cualquier x elevado a cualquier cosa, incluso puede ser raíces, porque podríamos tener x elevado a un medio, ¿cierto? Que es la raíz de x, nos hacía con esta fórmula que está ahí. ¿Ya? Las otras tres que están por aquí, recuerden que son las trigonométricas, ¿cierto? Esa que tenemos por acá, la derivada del coseno, la derivada de la tangente y la derivada del seno, que nos da coseno, ¿cierto? Ahí falta el x. Lo que hay que recordar es que cuando se deriva el coseno nos da menos seno, ya aquí se le agrega un negativo, y cuando se deriva el seno da coseno positivo. Así que tenemos 7 derivadas clásicas, ¿cierto? Que hay que recordar para la parte que viene ahora, ya que es la parte de derivadas en varias variables. Bien, bueno, si aparece otra derivada por ahí, ¿cierto? La vamos también a repasar para utilizarla después, ¿ya? Y la parte de las derivadas
lo vamos a ir practicando porque cuando tengamos que derivar funciones de varias variables van a aparecer estas derivadas que están acá. Así que vamos a ir recordando una por una igual, de todas maneras van a seguir apareciendo. Y también para que vayan recordando cómo se deriva. Así que, bueno, una vez que ya tenemos cierto esto listo, que son las derivadas de una variable, aquí están las más clásicas, habían otras propiedades que tenían que recordar, ¿cierto? Que era el álgebra de derivadas. Es decir, cómo se derivaba una función que está multiplicada por una constante. Eso lo hacíamos de esta manera, así. Derivada de una función que está multiplicada por una constante, la regla era, se mantiene la constante y se deriva solamente la función. Si tengo que derivar una suma de funciones, entonces lo tengo que hacer de esa manera, ¿cierto? La derivada de dos funciones que se están sumando era simplemente la derivada de cada una. Ya se mantenía la suma, ¿cierto? No había que hacer nada más, pero sí había que derivar cada una de las funciones. Cuando cambiaba aquí, o se ponía un poco más complejo, era cuando tenía una multiplicación de funciones, es decir, cuando nos tocaba derivar una función multiplicada por otra, como en el caso que están viendo ahí, ¿cierto? Derivada de f por g. Entonces, para poder encontrar la derivada de esto, se fijan que hay una regla que es, tengo que derivar una primero, mantener la otra igual, más la primera sin derivar, multiplicado por la segunda derivada. De esta manera, ¿cierto? Podía entonces derivar una multiplicación. Entonces recuerden, derivar una multiplicación de funciones requiere que hagamos eso. Ahora, la otra, la que viene aquí, es la de la división, un poco parecida, ¿cierto? Que si bien sigue un poco el patrón de arriba, lo que hay que hacer es restar las funciones y luego se divide por la función sin derivar, que está en el denominador, pero al cuadrado. Ya, para la parte que vamos a ver después, es necesario que ustedes recuerden muy bien esta que está aquí. ¿Por qué, por qué hay que ver bien esa? Porque esa es la regla que nos dice cómo se deriva una función multiplicada por una constante. Entonces, lo que hay que entender, ¿cierto? Y hay que recordar es que cada vez que derive una función de este tipo, la constante no se deriva, ¿ya? Se queda multiplicando a la función. Y eso es porque cuando derivamos funciones de varias variables, vamos a ver que hay cosas que van a pasar a ser constantes y otras que pasan a ser función. Y hay que recordar, si derivo, bueno, tengo una constante, esta no la toco, y la función, si la derivo, entonces me queda multiplicado de esa manera. Así que no olviden esta regla, ¿cierto? De, de una función por una constante. Ya que más adelante la vamos a ver sí o sí. Bien, entonces estas son las cosas que vieron, me imagino, ¿cierto? Al final del curso de cálculo 1. Aprendieron a derivar, ¿cierto? Y también vieron aplicaciones. Nosotros también vamos a ver aplicaciones, ¿cierto? De funciones de varias variables, pero vamos a ver una bien en el ámbito económico, que va a ser como para la clase del día viernes. Ya, entonces, para poder derivar una función de varias variables, ¿cierto? Vamos a definir la derivada en Rn, es decir, em, vamos a poner la definición para derivar una función que puede tener cualquier cantidad de variables. Por eso, si se fijan aquí, la función va de Rn a R. Son n variables independientes y para la definición de derivadas parciales es concentrarse en el cambio de una variable, es decir, vamos a analizar cómo cambia una de esas variables que tiene esta función. Esta función que puede tener hasta, ¿cierto? En este caso, n variables. Nos vamos, ¿cierto? A definir, bueno, ¿qué pasa si una de estas variables cambia? ¿Cómo cambia la función? Que es la definición de derivada. Entonces, tenemos
la primera notación importante, ¿cierto? Para la derivada parcial en xy, que sería la coordenada x y de la función. Y se pueden fijar que la definición de derivada parcial corresponde a algo que es similar a la derivada de una variable. De hecho, es casi igual la fórmula, pero notar que aquí hay cosas que cambian. Ya va a cambiar, por ejemplo, esto, esta notación que es para derivadas parciales, es decir, estoy derivando la función parcialmente y estoy indicando con qué variable la estoy derivando. ¿Ya? Se pueden fijar acá que eso que ven ahí, lo que está ahí abajo, que es el xy, me indica cuál es la derivada que estoy derivando, o sea, cuál es la variable. Porque si se fijan, tiene hartas variables esta función. Eso indica qué variable se está derivando. Para lo que tenemos puesto ahora aquí en la definición, estamos derivando la variable xy, es decir, la que se ubica en ese espacio. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta que estamos derivando solamente esa? Se fijan que la función tiene en el x1, en el x2, no hay cambio, es decir, aparece x1, x2, pero si nos vamos a la variable que estamos derivando, ahí aparece xy más h. ¿Ya? Es decir, a esa estamos aplicando el cambio. Cuando teníamos una función de una variable, a la variable le sumábamos h. Aquí se la sumamos solamente a la variable que queremos derivar. En este caso es la xy que está ahí abajo. ¿Ya? Entonces, bajo esta lógica, vamos a entender que la derivada parcial en realidad funciona de una manera muy similar a la de una variable, y va a seguir las mismas reglas de derivadas, las que ya conocemos, va a seguir el mismo álgebra de derivadas, todas esas propiedades se conservan, gracias a que todas vienen a partir de esta definición, entonces va a ser parecido. Pero las cosas que cambian, ¿cierto? Son las que acabo de destacar. Primero la notación de la derivada parcial, que es esa que tienen ahí, ¿cierto? Ya no es una D, sino que es este símbolo que me representa que estoy derivando parcialmente. Abajo indico qué variable es la que estoy derivando, y la definición del límite cambia en el sentido de que tengo que aumentarle h solamente a la variable que quiero derivar. Ya, no sé si hay alguna duda con esta definición de derivada para más de una variable. Entonces la vamos a usar inmediatamente. Vamos a aplicarla, ¿cierto?, en una función. Y les voy a explicar también las reglas de cómo se deriva ahora una función que tiene más de una variable, aplicando las reglas que ya conocen, que son las de cálculo 1, ¿cierto? Funciones de una variable, y las vamos a volver a aplicar acá, ¿sí? De una manera similar. H es la distancia que hay entre dos puntos cuando tú generas la fórmula de la derivada, ¿cierto? Tú dices, bueno, tengo un punto en x y tengo un punto en x más h, que h es un valor positivo, ¿cierto? Cualquiera, pero que me dice, bueno, voy a analizar el cambio que hay entre x y x más h, así, un valor que está un poquito más alejado. ¿Y por qué pasa? Porque h es una cosa que al final no aparece, porque h es solamente una variable auxiliar. Cuando tú sacas el límite, estás sacando el límite cuando h tiende a cero. Es decir, cuando estos dos puntos se están acercando y pasan a ser casi uno mismo. Entonces ahí uno analiza qué pasa en la derivada que está arriba. ¿Ya? De ahí viene esa h, ¿cierto? Que lo generaron cuando vieron derivadas en una variable, ¿cierto? Me da una variable auxiliar, ¿cierto? Es para simplemente acercar dos puntos. Y aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Si en verdad la definición de varias variables es idéntica a la función de una variable, ¿ya? Es lo mismo, hay que agregarle un cambio a la función y ver cómo se comporta cuando ese cambio disminuye a cero. ¿Ya? Fuera de eso, ¿cierto? No tiene mucha diferencia. Eso sí,
Cuando uno saca una derivada de una variable en una curva, analiza si la función crece o decrece, ¿cierto? Esa es una de las aplicaciones que tenía la derivada en el cálculo. Ya nos indicaba, por ejemplo, si la curva iba a crecer ahora o iba a decrecer. Pero, ¿qué indicará una derivada parcial? Entonces, recuerden que una derivada parcial uno está en una superficie, cuando están en dos variables, por ejemplo, y en una superficie uno tiene un montón de direcciones para moverse dentro de la superficie. Así que aquí va a ser un poco más complejo entender como qué es lo que nos indica geométricamente una derivada. Afortunadamente, sigue las mismas reglas de una variable, así que vamos a empezar al tiro a ver cómo se deriva una función. Ya, tenemos acá una función x por y cuadrado por z elevado a 5. Primero, ¿cuántas derivadas parciales tiene esta función? Entonces, recordemos que la definición que estaba allá arriba nos decía que la derivada parcial era respecto a cada variable. Aquí en esta función tenemos tres variables, que son x, y z, y queremos derivarla. ¿Cierto? Para derivar entonces esta función, vamos a encontrar una derivada parcial respecto a x, vamos a encontrar una derivada parcial respecto a y una derivada parcial respecto a z. ¿Y qué pasa con el resto de las variables? Según la definición que tenemos ahí antes de esto, ¿cierto? La única que está cambiando es la que estoy derivando, y por lo tanto las otras se comportan de una manera como constante. Por eso es tan importante esa regla que le había puesto antes, ¿cierto? Que pasaba cuando teníamos una constante con una función. Bueno, aquí tiene que mentalizar que la variable que no está derivando o las que no está derivando se comportan como una constante. Es lo mismo que tuviera un número ahí. Y la que estoy derivando pasa a ser la única variable que es parte de la función. Entonces, si quiero derivar, por ejemplo, una derivada de f respecto a x, entonces x va a ser la variable y el y y el z, todo lo que ven con y con z pasa a ser una constante. Así que, siguiendo esa lógica, ¿cierto? Si quiero encontrar la derivada de f respecto a x, me va a quedar de esta manera, va a quedar y cuadrado con z elevado a 5. ¿Por qué el x no está? Porque la derivada de x vale 1. Entonces, si derivo el x me da 1 y mantengo los otros dos, ¿cierto? El 1 multiplicado por estos dos, que sería la, eh, la derivada, ¿cierto? Estos pasan a ser constantes y por eso usted lo ve ahí igual, no han cambiado en nada, pero el x como es el que teníamos que derivar, va a pasar a ser un 1, ¿cierto? Que al final no lo coloco porque 1 por algo me da exactamente eso que está ahí. ¿Ya? Así que ese sería la derivada de f respecto a x. Pero aquí tenemos dos derivadas parciales más, ¿cierto? Tenemos la derivada parcial de f respecto a y tenemos la derivada parcial de f respecto a z, ya que también las podemos calcular al tiro. Cuando derive ahora con respecto a y, tiene que notar que lo que va a pasar es que el x y el z pasan a ser constantes y ahora tengo que derivar y. Cuando derive el y, ¿cuál es la derivada de y cuadrado? Entonces va a quedar, recuerden que el y cuadrado su derivada sería 2y, va a quedar 2 por y, y el resto tiene que quedar igual, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente derivada que viene ahora. Bien, entonces se fija que ya no aparece y cuadrado, sino que simplemente y, porque la derivada de y cuadrado es 2y, acomodamos el 2 al principio, y el x está igual, ese no ha cambiado, es constante, así que no cambió, y el z elevado a 5 también está igual porque también es constante y no cambió, ¿cierto? Solo cambió el y cuadrado y pasó a ser 2y. Las derivadas parciales de la segunda derivada. Sí, dime, ¿cuál es la duda con respecto a la segunda derivada? ¿Ya? ¿Sí?
Ya, entonces, tenemos aquí, no, en este caso, bueno, es que depende de lo que tú quieras hacer, ¿ya? No es que siempre tengas que encontrar todas las derivadas, de repente te van a decir, depende del ejercicio, quieres encontrar cierta cosa o quieres como, para qué vas a utilizar la derivada, cuál es la variable que te están pidiendo, o simplemente te pueden decir, ¿cierto? Quiero derivar toda la función. Eso va a depender de para qué estamos utilizando una derivada parcial, ¿ya? Depende del contexto. Entonces, sí, Génesis. Sí, da igual el orden, pero en matemáticas se suelen usar números para escribir una expresión matemática, son los números primero, las letras ordenadas en orden alfabético. ¿Ya? Esa es la notación que siempre se utiliza para poder trabajar bien con este tipo de expresiones. ¿Y alguna abreviación? Sí, hay una, Bastián, que es para no escribir todo este símbolo, que tiene que ver con escribir, por ejemplo, si tú quieres tener aquí df de x, lo puedes escribir de esta manera, como f y una x chiquitita abajo, es decir como f fue derivado respecto a x. O aquí, por ejemplo, en este caso sería f fue derivado respecto a y. ¿Ya? Es una notación más sencilla para decir la derivada parcial. No, hay que hacerlo por cada una de las variables, ¿ya? En este caso la derivada parcial tiene que ver con eso, que uno deriva solamente con una variable, pero más adelante vamos a ver algo que se llama derivada total. La derivada total es más o menos cómo cambia la función si cambia más de una variable a la vez. Ya, ese va a ser otro concepto que vamos a ver un poquito más adelante y que se une un poco también con la parte de las derivadas parciales. Como necesitamos saber derivadas parciales para llegar a ese concepto que se llama derivada total, que lo vamos a ver también y nos sirve para analizar justamente qué va a pasar con la función eh, si se deriva en más de una variable. Entonces, nos falta una derivada parcial. La derivada parcial, ¿cierto?, con respecto a z. ¿Qué va a pasar cuando deriva aquí el z y no derive el x ni el y cuadrado? La derivada de z elevado a 5 nos va a quedar 5z elevado a 4. Y ese 5, ¿cierto? Lo vamos a acomodar al principio y nos debiera quedar 5x y cuadrado y el z elevado a 4. ¿Ya? Que es lo que vemos acá. Entonces se fija que acá, ¿cierto? Derivamos solamente el z. El x y el y cuadrado quedaron igual, ¿cierto? Quedaron, no, ni siquiera los tocamos, pero el z elevado a 5 sí lo derivamos. Y la derivada de z elevado a 5 es 5z elevado a 4. Entonces por eso nos quedó de esa manera esta derivada parcial. Ya, entonces aquí tenemos las tres derivadas parciales. Estas son las derivadas de primer orden, ¿cierto? Más adelante vamos a ver las derivadas de segundo orden, es decir, qué pasa si volvemos a derivar la función y cuál es su utilidad. Y ahora nos vamos a concentrar en las derivadas de primer orden, que son estas que estamos analizando acá. Bien, ¿alguna duda antes de seguir con lo siguiente? Observen bien las derivadas parciales, ya que les haya quedado claro, ¿cierto?, cómo se derivó cada una de estas variables, ya, en este caso tiene tres, ¿cierto? Encontré las tres derivadas parciales, y siempre recordando, ¿cierto?, que cuando derivamos con una variable, las otras pasan a ser constantes, ya, pasan a ser constantes, entonces siguen las reglas que uno conoce de las derivadas. Si tuviéramos que derivar x más x cuadrado por y, y falta algo, Bastián, ¿y qué estamos derivando? ¿Respecto a x o respecto a y? Porque recuerda que es distinto si quiero derivar eso a Rx. Bueno, la primera quedaría un 1, porque la derivada de x es un 1, y quedaría más, y la segunda quedaría 2xy, ¿cierto? Derivando solamente el x cuadrado. ¿Ya? Eso pasaría con esa
esa función. Sí, pero factorizar te complicaría el ejercicio, te quedaría mucho más largo. O sea, al final es una suma, recuerda que una suma se deriva cada uno, ya se deriva uno y el otro. Y si fueran derivadas compuestas, ¿qué es una derivada compuesta? ¿Te referirás, por ejemplo, a ver, algo como derivada en cadena o algo así? Si lo que te referías era en cadena, sí, sí que las mismas reglas. De hecho, para derivar función aquí, ustedes tienen que derivarla igual como las derivaban antes, y la derivada, ¿cierto? Que las reglas de la derivada de una variable se aplican todas acá, considerando solamente que las variables que no estoy derivando son constantes. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver ahora, aquí les voy a mostrar un ejemplo con otra. Sí, claro, ahora son constantes, así que tienen que aplicar las reglas de una constante. La constante se mantiene, pero si la constante está sola queda cero, ¿cierto? Porque recuerden que la derivada de una constante sola es cero, pero una derivada de una constante multiplicada por una función se mantiene la constante y se deriva solamente la función. ¿Ya? Así que para todo efecto, ¿cierto? Las variables que no estamos derivando son constantes. Vamos a ver aquí un ejemplo más. Ya. Entonces, otros casos de derivada parcial. Por ejemplo, si tuviera que derivar algo como esto, tengo una función de dos variables, x, y, que está escrita de esta manera, como eh, x cuadrado menos xy. Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial respecto a x? Si quiero derivar respecto a x, recuerden que aquí tengo primero una resta, entonces tengo que derivar cada una de las cosas y tengo que considerar que el i es una constante. La primera me quedaría 2, 2x, ¿cierto? Ahí. Y lo segundo me quedaría como, bueno, si derivo el x sí y lo estoy derivando respecto a x, me quedaría solamente y. ¿Y cuál sería la derivada parcial de f respecto a y? Entonces aquí considerar, bueno, en el primer caso el i era una constante, así que me quedo de esa manera. Y ahora considero el mismo problema, pero considero que el x es una constante. Si el x es constante, entonces la derivada de x cuadrado es cero. Y al derivar lo otro me quedaría menos x. Entonces, esa sería la derivada respecto a y. Porque ese x cuadrado es cero, ¿cierto? Y porque el otro, la derivada de y me vale 1 y me queda solamente menos x. ¿Ya? Para ver este caso bien aquí, recuerden que esto venía de la función x cuadrado menos xy. Este de aquí es igual 0. Este de aquí vale 1. Y este se mantiene por ser constante. Entonces nos queda el resultado que vemos ahí al lado. Porque x es constante. Como estoy derivando respecto a y, ¿cierto? El x es constante, la derivada de una constante es 0. Por eso nos queda 0, Nico. ¿Ya? Así que todo viene en realidad de esa regla básica de decir, bueno, ¿cómo se derivan las constantes? Ya, las constantes se derivan
si están solas quedan 0, si están multiplicadas se mantienen. Lo otro se mantiene, lo otro es constante, no es que se mantenga igual, ¿ya? El x pasa a ser una constante. Y hay que recordar cómo se derivan las constantes. En este caso, ¿cierto? Siempre hemos sabido que la derivada de una constante es 0, ¿ya? A menos que la constante esté multiplicada por la función, y ahí se mantiene. Claro, tal como dice Hugo ahí, ¿cierto? Como no está multiplicando, ese pasa a ser 0. Así que son dos reglas básicas de las constantes. Cuando las constantes están solas, quedan 0. Como está multiplicándose una función, se mantiene. Bien, y si tuviera una función un poco más compleja, por ejemplo, eso de ahí. Ya aquí tengo una función que está por fuera de estas dos variables, y si quiero derivar respecto a x, entonces voy a tener que aplicar las reglas de la derivada en cadena que ya conocemos. ¿Cómo derivamos el logaritmo natural? Primero que todo, ¿cierto? Antes de ver que tiene muchas variables, etcétera, la derivada del logaritmo natural para derivar en cadena es 1 partido lo que está dentro del logaritmo natural. Así que sí o sí me va a quedar 1 partido lo que está dentro del logaritmo natural, que es x más 2i. Eso primero, ¿ya? Eso es lo primero, derivar el logaritmo. Pero ahora, como estamos derivando en cadena, esto queda multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Recuerden que para derivar en cadena teníamos que hacer eso. Y aquí viene el asunto. Bueno, ¿con quién estoy derivando esta función? La estoy derivando respecto a x. Por lo tanto, cuando multiplique aquí la derivada de lo que está dentro, voy a multiplicar la derivada de lo que está dentro, pero respecto a x. Y la derivada de lo que está dentro respecto a x nos daría 1. Exactamente. Porque el 2i es constante, así que se queda 0. Y ahora cuando derive la función respecto a i, también, ¿cierto? Vamos a tomar el logaritmo, lo vamos a derivar, va a quedar 1 partido x más 2i. Esto igual, ¿cierto? Porque primero estoy derivando el logaritmo, así que me queda 1 partido lo que está dentro. Pero ahora multiplico por la derivada de lo que está dentro. Pero como estoy derivando respecto a i, la derivada de lo que está dentro cambia en este caso, ¿cierto? El x como pasa a ser constante, su derivada es 0, y la derivada de 2i respecto a i me queda 2. Así que también podemos derivar cosas en cadena, ¿cierto? Simplemente notando cuál es la variable que estamos derivando y que las otras se comportan de manera constante. ¿Ya? Ahí tenemos dos casos, ¿cierto? De derivada. Entonces vamos a ver uno más con raíz. Por ejemplo, quiero derivar la función esa de ahí. Recordar que la derivada de la función raíz es 1 partido 2 veces la raíz. Y aquí vamos a tener que aplicar regla de la cadena. Entonces, cuando quiera derivar con respecto a x, me va a quedar 1 partido 2 veces la raíz. ¿Ya? Eso es lo primero.
la derivada de una raíz es 1 partido 2 veces la raíz, y ahora queda multiplicado por la derivada de lo que tengo adentro, pero la derivada de lo que tengo adentro respecto a x. Entonces, si derivo lo que está dentro de la raíz respecto a x, nos va a quedar, bueno, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de xy con respecto a x sería solamente y. Entonces ahí tengo, primero derivé la raíz, que es 1 partido 2 veces la raíz, ¿cierto? Y luego multipliqué por la derivada de lo que estaba dentro de la raíz, pero lo que estaba dentro respecto a la variable que estoy derivando, ¿cierto? Que es, en este caso, x. Y ahora me falta derivar respecto a y. Entonces me quedaría 1 dividido 2 veces. Nuevamente, como estoy derivando una raíz, es 1 partido 2 veces la raíz. Y ahora me queda multiplicado por la derivada de lo que está dentro, pero respecto a y. Con respecto a y, el x cuadrado es constante, queda 0, y la derivada de xy con respecto a y me quedaría solamente x. Ya, entonces sí, Hugo, sí, siempre, la derivada de una raíz, pero ojo que la raíz cuadrada, vamos a ver que hay raíces, raíces cúbicas, ¿cierto? Esas ya no se comportan así, pero la raíz cuadrada siempre su derivada es 1 partido 2 veces la raíz, o un medio, ¿cierto? Por la raíz abajo, y luego sí te va a tocar, ¿cierto? Derivar lo que está dentro de la raíz, es decir, vas a tener que multiplicar por, sea lo que sea que esté dentro de la raíz, pues lo vas a tener que volver a derivar, ¿cierto? Lo que está dentro. Pero cuando veas una raíz afuera, siempre hazlo de esa manera. Lo mismo que el logaritmo natural, que vimos delante, ¿cierto? Siempre es 1 partido lo que está dentro del logaritmo natural, y luego derivar lo que está dentro. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Tenemos aquí entonces las dos derivadas parciales y aprovechando, ¿cierto?, de recordar algunas derivadas para que las vayamos utilizando a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Aquí ya apliqué dos, ¿cierto? El logaritmo natural, la raíz, para que se acuerden cómo se derivaba. Y se van dando cuenta que en realidad las reglas de derivación acá son las mismas que vieron en cálculo 1, solo que estamos utilizando más variables, pero considerando que las otras son constantes. Así que el panorama no cambia mucho de una cosa a otra. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo bien sencillo, pero es porque quiero analizar qué pasa en realidad o sea, qué significa la derivada parcial respecto a un gráfico de dos variables, ¿ya? Entonces, tenemos esta función, x cuadrado más y cuadrado. Sus derivadas parciales son, bueno, con respecto a x va a ser 2x, con respecto a y va a ser 2y, ¿cierto? Se deriva uno el otro, es constante. Esta está más sencilla, ¿cierto? Esas serían las derivadas parciales de esta función x cuadrado más y cuadrado. Ya pueden verlo ahí, ¿cierto? Pero, ¿qué significan estas derivadas parciales? Entonces, el gráfico de esta función que tenemos arriba, x cuadrado más y cuadrado, es eso que vemos ahí. Ya es esta cosa que son estas circunferencias que iban creciendo, ¿cierto? Como curvas de nivel, y me formaban este tipo de gráfico que estamos viendo en esa parte. Aquí en este gráfico tengo dos direcciones que las puedo marcar aquí arriba. La dirección hacia allá, que es el y la dirección hacia acá, que es el x. Y tengo una más, ¿cierto? Pero que no es la que estamos utilizando, pero esto me da la altura
de la función. Cuando estamos derivando parcialmente una función, lo que hacemos es analizar, si yo estuviera parado en esa superficie, ¿cuánto cambiaría o de altura si me voy por la dirección Y? ¿O cuánto cambiaría si me voy por la dirección X? Y eso va a depender también del punto donde esté parado, ¿cierto? Si estoy parado en otro punto, va a cambiar. En términos de números, significa que si yo estoy en un punto y analizo las derivadas parciales, me van a dar dos velocidades distintas. Una velocidad en la dirección X y una velocidad en la dirección Y. Por supuesto que usted se preguntará, ¿cierto? Y acá tenemos una superficie, que la dirección X e Y no son las únicas direcciones de este problema. Claro, ¿cierto? Hay muchas otras direcciones para donde moverse, no solamente en X e Y. De hecho, hay infinitas direcciones, ¿o no? Si estoy parado en un punto, me puedo ir por muchos lugares, me puedo ir para allá, para acá, o para acá, ¿cierto? O me puedo ir en esa dirección para allá, ¿cierto? En realidad tiene muchas direcciones el problema, pero las que estamos analizando ahora son solamente dos, X e Y. Y después, cuando veamos un tópico que se llama derivada direccional, vamos a ver qué pasa con el resto de las direcciones, que en realidad aparecen como combinación lineal de estas dos. Así que por eso es importante primero estudiar estas dos direcciones que son X e Y. Y después vamos a poder ver cómo uno puede moverse en el resto de las direcciones de la superficie. Y vamos a ver ahora un ejemplo con esto mismo que estamos haciendo acá, esta misma función, pero con esta misma función, ¿cierto? Pero con un valor numérico, es decir, ¿qué pasa si estamos en un punto exacto? Bien, entonces, supongamos que tenemos esta misma función, ya sabemos sus derivadas parciales, que son esas que ven ahí arriba, y lo que queremos es pensar qué pasa si nos paramos en el punto 1,1, el cual tiene una imagen, ¿cierto?, en la función que es 2. Si usted reemplaza el 1,1 acá en la función, 1,1 nos va a dar 2, ¿ya? Y estamos ubicados entonces en el punto, en el espacio 1, 1, 2. Las derivadas parciales que habíamos calculado antes, recuerden que era 2x, entonces lo que hicimos aquí fue el 2x me queda como 2 y el 2y me queda como 2, dado que el x y el y valen 1. Ya, eso lo sé porque esto está dado aquí arriba. Si se fija, ese de ahí, ¿cierto? Y el punto donde está evaluado esta función me está diciendo que eso es x y este es y. Y como esta de aquí era 2x, me quedó 2, y la abajo era 2y, me quedó 2. ¿Qué quiere decir ahora esta derivada parcial en términos de interpretación? Quieren decir, ¿cierto?, que si me voy en la dirección x, voy a aumentar en 2 aproximadamente mi altura. Si me voy por la dirección y, también voy a aumentar en 2 aproximadamente mi altura que tengo en la superficie. O sea que la función va a cambiar en eso. Así que, si, en términos de que si quisiera aumentar más rápido, ¿cierto? Y alguien me preguntara qué te conviene, irte por la dirección X o irte por la dirección Y, para el caso de esta función, da lo mismo por cuál me vaya, porque ambas tienen la misma velocidad. ¿Ya? Ambas crecen igual, tanto por la dirección X como por la dirección Y. Y es porque las dos dieron 2, ¿cierto? En ese punto donde estamos analizando. Y si fueran distintas, una convendría más que la otra si quisiera aumentar más rápido. Eso pasaría. ¿Ya? En este caso particular son iguales. No, si hubiera una pregunta, ¿cierto? Y te dijeran, por qué lado, ¿cierto? Te quieres ir para que crezca más rápido en la función, tendrías que tomar el valor donde te dio la derivada parcial más grande. ¿Ya? Y ese sería como donde crece más. Ahora, nosotros vamos a ver esto mismo, pero lo vamos a analizar con respecto a variables que son con contexto. Puede ser una variable, puede ser mano de obra, y la otra puede ser presupuesto, ¿cierto? Y la función a analizar puede ser utilidad. Entonces, vamos a decir, bueno, ¿qué te conviene aumentar? ¿Te conviene aumentar el presupuesto o te conviene aumentar la mano de obra para que crezca la utilidad? Y vamos a interpretar exactamente lo mismo que tenemos acá. Es decir, vamos a tomar
la que tenga una derivada parcial mayor, porque esa es la que hace crecer más rápido nuestra función. Así que eso es lo que significa en términos, ¿cierto? La derivada parcial. Ya lo vamos a aplicar de lleno porque después vamos a hacer problemas donde tengamos que aplicar la derivada parcial e interpretarla, ¿cierto? De manera que nos quede, ¿cierto? Encontrar conclusiones acerca de una función. Ya, entonces aquí, ¿cierto? La explicación, estaríamos diciendo que si nos paramos en el punto 1, 1, 2 y lo movemos en la dirección X, su velocidad va a ser de 2. Y si se mueve en la dirección Y, su velocidad también va a ser de 2. Ya, entonces, tenemos un ejercicio acá, que es calcular las derivadas parciales del logaritmo de x más y cuadrado. Yo hice uno bastante similar. La idea es que ustedes lo hagan ahora, ¿cierto? Vamos a dar unos minutos, unos 5 minutos, también para hacer un break, ¿cierto? Chiquitito en la clase y aprovechen de hacerlo, ¿cierto? Luego vamos a poner los resultados para ver cómo es. Entonces, volvemos en 5 minutos y lo desarrollamos.
Ya, entonces veamos el resultado de derivar este logaritmo. Lo primero que tendrían que haber hecho, ¿cierto? Es que como es un logaritmo natural, su derivada es uno dividido todo lo que esté dentro del logaritmo, es decir, nos va a quedar 1 partido x más y cuadrado, y luego tenían que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, pero dependiendo de qué variable estamos utilizando, ¿cierto? Si estamos derivando respecto a x o respecto a y, nos va a cambiar ese factor que vamos a multiplicar por la regla de la cadena. Y para el caso de la derivada, por ejemplo, respecto a x, nos quedaría de esa manera. ¿Por qué? Porque al derivar, ¿cierto? Nos va a quedar 1 partido x más y cuadrado por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de lo que está dentro respecto a x es solamente 1. ¿Ya? El y cuadrado 0, así que nos queda 1, nos va a quedar de esa manera que está ahí. Y cuando derivemos respecto a y, nos va a quedar multiplicado arriba 2y, ya que sería la derivada del y cuadrado, ¿cierto? Si lo derivamos nos va a quedar 2y. Así que de esa manera y ya tenemos, ¿cierto?, ambas derivadas parciales, que eso es lo que tenía que haberles quedado. Y aquí tenemos uno ahora un poco más complejo, que es encontrar las derivadas parciales de x más y cuadrado dividido x menos y. Entonces, para desarrollar este ejercicio, ¿cierto?, vamos a poner en práctica reglas del álgebra de derivadas, y tenemos que notar que lo primero que vemos dentro de este problema es que hay una división. Y tenemos que aplicar la regla de la división primero, antes de comenzar a llevar cada cosa que está dentro, ¿cierto? La idea es que veamos cómo es la regla de la división. Recuerden que era la derivada de lo que está arriba por lo que está abajo, menos lo que está arriba por lo de abajo derivado, y todo eso dividido lo de abajo al cuadrado. Así que observen el ejercicio, lo vamos a hacer al tiro. Ya. Entonces, tenemos ahí la función, ¿cierto? Y vamos a derivar parcialmente respecto a x. Aplicando la fórmula de la división, tenemos, voy a anotar aquí, no voy a derivar a uno, sino voy a anotar solamente todo lo que tengo que derivar para que después lo podamos resolver. Entonces, es el de arriba derivado por el de abajo, menos el de arriba por el de abajo derivado. Todo eso va dividido por el de abajo al cuadrado. Y aquí no olvidar que estamos derivando respecto a x. Entonces, todas estas derivadas que me falta por hacer, tengo que hacerlas siempre respecto a x. Ya, lo primero que tengo ahí, ¿cierto? Si derivo ese paréntesis, la derivada respecto a x vale 1, porque el y cuadrado queda 0, ¿cierto? Entonces el otro vale 1. Me va a quedar solamente 1. El otro paréntesis está igual, no tengo que derivarlo. ¿Y cuál sería la derivada de eso que vemos ahí respecto a x? Entonces, respecto a x quedaría 1 el primero, y el otro quedaría 0 porque es solamente con x, así que este también quedaría como 1. Todo esto dividido en x menos y al cuadrado. Bien, arriba nos podemos fijar que nos va a quedar, la x se van a eliminar, ya va a tener x menos x, quedan 0, y va a quedar menos y cuadrado, o sea, va a quedar una cosa así.
Entonces, ahí tendríamos la derivada parcial respecto a x, ¿ya? Dígame. Sí. Y el segundo término es y al cuadrado. Este de aquí, sí, pues este de aquí es lo que está en el denominador, ¿cierto? El denominador es x menos y. Génesis. ¿Por qué cuando se deriva x más y cuadrado se va a la y? Porque estamos derivando respecto a x. Y como derivamos respecto a x, el y cuadrado es constante, entonces nos queda 0. Así que nos va a quedar solamente la derivada de x que vale 1. ¿Ya? Así que no olvidar que como estamos derivando respecto a x, el y pasa a ser una constante, y por lo tanto el y cuadrado su derivada vale 0. Bien, entonces tenemos esa derivada respecto a x. ¿Alguien más alguna pregunta de cómo se derivaban cada una de estas cosas? Entonces, mi consejo, ¿cierto? Es que cuando deriven una función de esta manera, siempre, primero la fórmula, yo no derivé al tiro, sino que coloqué la fórmula de la división antes de hacer todo esto, y luego me puse a derivar cada cosa, bueno, todas respecto a x, ¿cierto? Todas estas están derivadas respecto a x, entonces las y pasan a ser una constante, en algunos casos, o en este caso, ¿cierto? Quedan cero porque son constantes que están solas. Y nos queda de esa manera. Y tenemos que ver ahora la derivada respecto a y. Sí, siempre primero el numerador. Eso es parte de la fórmula de la división. Numerador por denominador sin derivar, menos numerador por denominador derivado, ¿cierto? Todo se dividió el denominador al cuadrado. Ya, nos falta ver la otra, que es la derivada parcial respecto a y. Entonces, igual que antes, voy a anotar eso que está ahí. Ya, tengo aplicada la fórmula de la división primero, ¿cierto? Y ahora vamos a derivar cada cosa respecto a y. Ahora estamos derivando respecto a y, así que el x para nosotros es una constante. La derivada de lo primero que tenemos ahí sería 2i, ¿cierto? Ese paréntesis si lo derivo, el x su derivada vale 0 y la derivada de y cuadrado sería 2i multiplicado por x menos y o menos
x más y cuadrado. ¿Y cuánto sería ahora la derivada de este paréntesis que tenemos ahí? Como estamos derivando respecto a y, el x vale 0, y la derivada de menos y es menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que esa sería la derivada. Lo de abajo queda completamente igual. Es decir, va a quedar x menos y al cuadrado. Ya que sería, lo de abajo no está derivado, así que es de esa manera. Perfecto. Menos 1. Tal como lo había dicho Jordan, ¿cierto? Esa es la derivada. Y ahora este menos 1 nos va a cambiar el signo, ¿cierto? De lo que tenemos ahí. Voy a desarrollar para simplificar un poco cuál sería el resultado de esta derivada. Lo demás, ¿cierto? Aquí ya no hay que derivar, solamente álgebra, como para que se vea el ejercicio más sencillo. Pero sí nos va a servir más adelante cuando tengamos que sacar derivadas de orden superior, que el ejercicio nos quede lo más reducido posible para que después cuando lo tengamos que volver a derivar, no forme algo tan complejo. Así que, cosas que se pueden eliminar, términos semejantes, ¿cierto? Aquí se pueden fijar que esto de arriba me queda 2y por x menos 2y cuadrado. Aquí nos va a quedar más x más y cuadrado. Ya, eso ahí arriba. Entonces tenemos, lo único semejante son el y cuadrado, ¿cierto? El y cuadrado que está menos 2y cuadrado con el último y cuadrado se pueden estar, entonces aquí nos quedaría como 2xy más x menos y cuadrado, todo eso dividido en x menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué no sería el denominador? Es que eso ya corresponde, ¿cierto?, a la fórmula de la derivada de la división, ¿ya? Si tienes dudas sobre eso, ¿cierto? Te puedo mandar el contenido de cálculo 1 para que lo repase un poco donde está la demostración de la fórmula de la división, ya que me tomaría un buen rato volver a hacer esa demostración. Que tiene que habérsela hecho su profe de cálculo 1 en algún momento, ya que es por qué aparecen estas fórmulas de álgebra de las derivadas, que es cómo se deriva la suma, cómo se deriva la resta, la multiplicación, y en este caso estamos utilizando cómo se deriva la división, ya sería como aplicar netamente esa fórmula acá. Ya su demostración es con límites, así que uno ocupa netamente límites para poder demostrar este tipo de cosas, ¿cierto? Que corresponden al contenido que vieron antes. Ya, entonces no puedo reducir más esta expresión porque ya no hay más términos semejantes, ¿cierto? Podría quizás factorizar, pero no sé si tiene mucha utilidad acá, ¿cierto? A menos que la factorización me lleve a encontrar algo que pueda simplificar con lo que está ahí abajo. Sería como la opción que podríamos tener, pero más allá de eso, ¿cierto? Nos podría quedar hasta ahí. ¿Ya? Así que ¿hay alguna duda acerca de entonces la derivada que acabamos de hacer? ¿Alguna parte, cierto, que no entienda de esto? Entonces, recuerde que a pesar de cierto de lo que estoy haciendo aquí, tiene que siempre dar de encontrar la mínima expresión de la derivada porque vamos a seguir derivando, vamos a pasar a derivadas, cierto, de orden superior. Y cuando tengamos las derivadas de orden superior, es necesario que simplifiquen el problema hasta llegar a una parte bien pequeña que después nos sea más fácil volver a derivar. Ese sería como el consejo para eso. Ahí tenemos las dos derivadas, ¿cierto? Que acabamos de encontrar.
las dos derivadas parciales. Ya, el tema de las derivadas parciales lo vamos ahora a ver de aquí hasta el contenido de la solemne, entonces va a aparecer a cada rato. La próxima clase vamos a ver derivadas de orden superior y regla de la cadena, pero para varias variables, que nos va a servir cómo analizar una cosa que dependa de otras variables. Y ya el viernes vamos a ver aplicaciones de la derivada, es decir, una clase netamente de cómo se aplican estas derivadas en problemas contextuales, es decir, problemas de economía, marginalidad, elasticidad, ¿cierto? Tasa de sustitución, todo eso, ¿cierto? Lo vamos a ir aplicando derivadas parciales en funciones. El control 1 estaba en el programa, pero sacamos el programa, o sea, yo lo tenía puesto en la página de inicio, lo saqué porque quizás vamos a modificar un poco esa fecha, ¿ya? Eso lo vamos a volver a subir el programa ahora, entre hoy día y mañana, y en el programa recuerden que ahí están todas las fechas de los, de los controles, de las solemnes, etcétera, como todo lo que puedan hacer. Solemne de años anteriores, sí, sí, pero no la voy a subir todavía, ya la voy a subir en estos días, voy a analizar en verdad qué material sirve y no. Y yo nunca recomiendo mucho hacer las solemnes de años anteriores, ya como consejo personal, como que no hay muy buena experiencia porque generalmente nos fijamos en las solemnes de los años anteriores para no hacer la misma. Así que serviría más como para hacer más ejercicios, pero tienes mucho en la guía para hacer. Hay dos guías que subí ahora, que son las guías que están al principio de los módulos. Vas a Canvas, módulos, al principio hay dos guías y un precontrol, que son los que el precontrol es esta parte de derivadas parciales. Les recomiendo los tres materiales de estudio que eso sí que les van a servir para complementar lo que están haciendo. Ya, entonces, la otra clase es el día miércoles, vamos a ver derivadas de orden superior. Recuerden que les dije dónde está el material y Ignacio les mandó un mensaje porque hoy día tienen ayudantía con él. Así que traten de no aprendérsela. Ignacio es súper bueno, así que puede, pueden, ¿cómo se llama? Dejar ahí, tener sus dudas, ¿cierto? Hoy día en la ayudantía y aparte él también hizo una ayudantía que le había subido, entonces también pues, le pueden preguntar sobre eso. O incluso dudas de la clase, lo que les quede como cierto, la pueden ir. Las preguntas de Canvas las vamos a ir respondiendo en la semana con Ignacio, así que paciencia si aún no te respondo, ya, pero sí estamos pendientes de los foros de discusión. Bueno, eso, nos vemos entonces el día miércoles para continuar, ¿cierto?, con el contenido. Chao, que estén bien.